Víctor, bienvenido. Mi nombre es Belén Orsini, yo soy una cineasta venezolana y en este momento tengo el honor y placer de recibirte acá en este espacio del Manuel Trujillo Durán, en estas maravillosas entrevistas que van a quedar aquí guardadas para que, bueno, para que podamos compartirlas con la comunidad que se acerca desde hace muchísimos años al festival. Así que te doy la bienvenida. Y, Gracias. y aprovecho de felicitarte por tu película, por ese gran esfuerzo que significa hoy en día soñar para ser cineasta. Comencemos por la primera pregunta, que es, ¿quién es Víctor? Háblanos un poco de ti para conocerte. Dale. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí. Para mí es un gusto muy grande, un honor muy grande poder participar de este festival, estrenar en Venezuela. Tengo muchos compañeros de Venezuela y, y- y es un lugar que le tengo mucho cariño a pesar de no conocer. Eh, bueno, yo soy Víctor Quintanilla, tengo 31 años. Eh, Soy de San Gonzalo, una ciudad que es vecina a Niterói, que es la ciudad donde se pasa el corto. Y hace ya 10 años, hace mucho tiempo, me gradué en cine en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Y justo después me fui a Cuba, a la ICTV, donde estudié sonido, de hecho. Y me especialicé en sonido y desde entonces pues me dedico principalmente al trabajo de postproducción de sonido. Trabajo mucho como editor de diálogos. Qué Así que maravilla. tengo este recorrido y bueno, a la par del trabajo como sonidista me gusta mucho escribir y dirigir, ¿no? Pero uno sabe cómo es difícil, ¿no? Vivir de eso, casi imposible. Y así que lo dejé como en plan de hobby, ¿no? Como de algo que no dependo de esto para mantenerme, ¿no? Mantenerme a mí y a mi familia. Así que paralelamente trato de desarrollar mis proyectos y ese ha sido el plan, pues que sigo con dos compañeros egresados de la ICTV, que son Rodrigo, que es de Belén, del norte de Brasil, y Eduardo, que es del sur. Y bueno, además ha sido una manera de mantenernos como que unidos, ¿no? Brasil es un país como un continente tan grande Sí, y uno cuando sale de la escuela es como que te sacan ahí de tu familia porque se convierte en una familia, ¿no? Es muy, muy intenso lo que uno vive ahí. Y, y eso fue una manera que encontramos de mantenernos pues cercanos uno al otro a través del cine, ¿no? Esos pequeños sueños, ¿no? Que que son, compartes. sí, que son esas películas, esos intentos. ¿Y cómo sale, cómo surge, cómo nace Little Portugal, Pequeño Portugal? Eh, Bueno, ese es el nombre de un lugar que era como un pueblo de pescadores, una colonia portuguesa de pescadores, que se ha convertido con el tiempo en un lugar como muy, muy raro, ¿no? Porque de un lado ves a esos barquitos de pesca artesanal y del otro, pues, plataformas de petróleo gigantescas, navíos. Y yo, mientras estudiaba en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica, me tocaba trasladar, o sea, cruzar el puente de Río Niterói, que es ese que vemos al final de la peli. Y yo vivo en San Gonzalo, son como en bus, son como 2 horas para llegar a la universidad, eran, ¿no? 2 horas para llegar, 2 horas para volver a la casa. Así que eran 4 horas ahí de ocio esperando, ¿no? Llegar al destino, que lo aprovechaba para, bueno, leer, estudiar, leer los textos, pero también para imaginar historias y escribir, ¿no? Otras narrativas, otros mundos. Así que diario, o sea, cada día yo pasaba por el puente y veía este lugar que me generaba mucha curiosidad, mucho interés. Y
y me da muchas ganas como contar una historia ahí. Yo no, en este momento, eso fue, en, qué sé yo, en 2008. Yo no tenía una historia, ¿no? Pensada para este lugar, pero sí el deseo de contar una historia ahí. Y bueno, todo eso pasó, ¿no? Me gradué en la universidad, fui para Cuba, estudié, o sea, estuve 4 años ahí, regresé a Brasil a trabajar como sonidista y en un dado momento, creo que fue en 2017, salió un fondo de la ciudad de Niterói para producción no solo de cortometrajes, pero el fondo que me interesaba era el de cortometrajes. Y mi amigo Edu, el montador de la película, como que me compartió eso y dijo, pucha, Víctor, no tienes, o sea, ninguna historia para contar en Niterói. Y yo no, o sea, no tengo nada escrito, pero yo sé el lugar donde quiero contar la historia. Y era Portugal pequeño, ¿no? Portugal pequeño, en portugués. Y así que me puse a escribir, o sea, me puse a imaginar una historia ahí. Y lo primero que surgió fue la idea del protagonista. Yo quería que fuera un joven en esa transición a la vida adulta, ¿no? Y como este rito de pasaje. Y, y la parte del funk es como, es una cultura, una manifestación cultural muy fuerte de donde vengo yo, de San Gonzalo, que tiene mucha potencia, mucha fuerza. Y entonces yo quería que este personaje tuviera esta vena artística y que eso fuera lo que lo moviera, ¿no? Por la película. Y bueno, el conflicto vino desde que el papá ya fuera, pues, a pesar de que sean muy amigos, muy compañeros, ¿no? Cómplices, pues que tuviera este otro peso, ¿no? Esta otra medida que jalara hacia un poquito hacia el otro lado. Entonces, como que más o menos por ahí, no sé si contesté muy bien, pero más o menos por ahí No, va surgió la magnífico. historia. Pero vino de un fondo, ¿no? Vino de un deseo de filmar en un lugar, pero lo que lo hizo posible fue este fondo, o sea. Maravilloso, las ideas tienen diferentes orígenes y yo creo que uno siempre tiene como ese llamado que a lo mejor viene en forma de un cuento, de un lugar, de una persona. Lo que me parece hermoso es cómo lo mantuviste tantos años, saber que en ese sitio tú querías contar una historia, me parece súper lindo. ¿Y cuál fue el mayor obstáculo una vez que llegaste allí, que dijiste, bueno, hice un guión, lo metí en el fondo, ganó esa convocatoria? ¿Qué pasó después? A qué se enfrentaron? ¿A qué te enfrentaste? Ya, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero, de hecho, el sonidista, quien hizo el sonido directo, ha sido un venezolano, egresado de la Escuela de ¿Quién Cine y sería? Televisión. ¿Quién sería? Víctor Jaramillo se llama. Ah, no lo Trabaja conozco a mucho Víctor. con Marcos Salaverría, Ah, pero que Marco de hecho sí, tiene un Marco muy corto, amigo, sí, Marco ¿no? muy amigo, muy querido, sí. Trabajamos Sí, es juntos en un... una peli. Y quiero Él que trabaje en mi película también como sonidista. Ojalá acepte, ya veremos. sí, sí, o sea, él es genial. De hecho, es como una escalera, o sea, Marco es de la generación 22, Víctor Jaramillo de la generación 23 y yo de la 24. Ah, qué maravilloso. Eh, Eso es muy bonito, ¿no? Porque salimos de la escuela, pero logramos estar juntos así, atrás del cine y trabajando juntos. Sí, Víctor está viviendo en São Paulo y vino a Río a filmar con nosotros y sí, fue muy bonito. los egresados de la escuela de Cuba siempre han quedado hermanados para el resto de la vida. Eso es muy lindo lo que les Sí, pasa a ustedes, ¿no? Pero volvamos sí, a pequeño Portugal. sí, A perdón, perdón. Portugal. Hablemos, Eh, hablemos de ese trabajo, de qué fue el mayor obstáculo y me llama la atención que con tu formación de la escuela, pero además con el interés que tienes por otras áreas de del cine, el dirigir no debe haber sido todo un reto, ¿no? El dirigir los actores. sí, sí, fíjate que lo que me ha ayudado mucho es que como sonidista, como editor de diálogos, y además supervisor de doblaje. Hay películas que hago la supervisión de doblaje y muchas veces los directores no participan en esas grabaciones, ¿no? Lo que a mí me Mm, parece un poco un equívoco. Es como que no sé, lo toman como menos importante, qué sé yo.
Y apenas llegué egresado de Cuba, llegué a Brasil, el primer largo que hice como editor de diálogos, me tocó dirigir las grabaciones de doblaje y de pronto me encontré dirigiendo a actores muy importantes acá en Brasil, ¿no? Mm, Actores, o sea, de cine, así. Y, y yo, o sea, era como, pucha, aquí hay un espacio para probar y para sacar experiencia, aprendizaje de eso, ¿no? Y lo aproveché. Entonces, o sea, de 2016 hasta 2019, finales de 2019, cuando filmamos, yo, yo pude dirigir un montón de actores en doblaje y trabajar mucho eso del diálogo, y no solo para la escritura, pero para cómo el actor, o sea, cómo, por falta de mejor palabra, cómo funciona mejor ciertas intenciones, ciertas maneras de hablar que suenen más naturales. O sea, yo estuve a diario lidiando con eso, ¿no? Como, no, una toma más, porque, o sea, no quedó natural, por favor, trabajemos por aquí. Así que yo llegué más o menos preparado. Además, la formación de la ICTV es muy completa y tenemos todo un primer año de polivalencia donde estudiamos todas las áreas, o sea, desde montaje, producción, asistencia de dirección, o sea, todo. Y, y el convivir, ¿no? Con los otros compañeros de las otras áreas, eso es muy importante, o sea, para la formación, porque mm. eso, no trabajamos solo, ¿no? O sea, no son departamentos cerrados en sí mismos. No, se Eh, retroalimentan. Total. Pero, o sea, el reto más grande eh, para hacer el corto, uno, no teníamos tanto presupuesto para tantas locaciones. Es un corto Mm, que tiene muchas locaciones y eso ha sido un problema. Lo que pasa es que yo nunca he hecho una película con plata, o sea, con fondo. Siempre ha sido algo muy de guerrilla y cuando escribí como que pensaba que, o sea, el cielo era el límite, ¿no? Que podía hacer todo porque yo iba a tener plata y al final como que, no, la realidad es otra. Y el astillero, por ejemplo, no lo tuvimos hasta un día antes de wow. filmarlo. O sea, ya estábamos filmándolo y no, o sea, no lo teníamos para hacer la escena y yo ya estaba pensando en otras opciones como otra manera de solucionar eso. De hecho, eso me hizo, o sea, no tener esta locación me hizo reescribir el final, lo que al final me pareció mejor. Me gusta mucho más este final que el otro. O sea, el otro era un poco cursi, no me gusta. Ahora ya no me gusta, pero, o sea, ese ha sido un reto muy grande, lo de conseguir las locaciones y filmar el baile funk, o sea, la primera escena, por lo de los extras. Yo creo que más nunca escribo una escena con tantos extras. Es sufrible, o sea, demasiado. Yo en un momento yo pensaba que no iba a tener el material de este día y ya pensaba, Es bueno, o sea, precioso. empezamos Es muy bonito Empezamos el además. corto en el barco, ya el papá y el hijo hablando de la noche anterior, o sea, que no se vea nada porque no va a funcionar. Pero a veces pasan milagros, ¿no? Y las cosas funcionan. Qué bueno, qué bueno. Me preguntaba cuál es la emoción que tú quieres que sienta el espectador después que sale de ver tu película, que quisieras que hablara, que dijera, que reflexionara, que sintiera, porque al final del cuento uno regala una experiencia sensorial a quien lo mira, ¿no? A quien mira nuestras obras. Entonces, ¿cuál es esa experiencia que tú quisieras que tuvieran? Ya. Bueno, esos objetivos como que van evolucionando mientras vas trabajando, ¿no? En la película, como que te vas enterando mejor de cuál es la esencia de la película. Y en un punto inicial, o sea, queríamos hacer algo que fuera, o sea, que tratara de temas importantes, ¿no? Y sensibles, pero que a la vez fuera de una manera
ligera, por así decirlo, eh, que no fuera tan dramática y tan pesada, o sea, con una atmósfera agradable y que generara empatía, ¿no? A través del carisma del protagonista, que eso generara empatía en el espectador. Y eso, muy pensando en el público más joven, como conectar con este público joven que se viera reflejado de alguna manera en ese personaje que está en ese momento tan importante de su vida, ¿no? Convirtiéndose en un adulto. Pero yo creo que eso, o sea, que la gente saliera de ver la película con una sensación de esperanza. Eh, Además, y ya llegando en puntos más específicos y profundos que yo fui descubriendo después, eh, que viera como un ejemplo, por ejemplo, la relación entre padre e hijo, que para mí muchas veces es muy compleja. Yo veo que la masculinidad hegemónica no da espacio para el diálogo entre dos hombres, para la intimidad, para la complicidad, ¿no? Para compartir miedos, inseguridades, o sea, eso es algo que esa masculinidad hegemónica lo ahoga, ¿no? Y yo no estoy diciendo que esos personajes son ejemplos de masculinidad, no lo son para nada, pero la relación entre padre e hijo, que tenga un espacio, un lugar donde puedan hablar sin miedo, donde puedan no abrirse, para mí es algo que podría cambiar el mundo de cierta manera, ¿no? Podría generar jóvenes y hombres, o sea, hombres masculinos, ¿no? Del sexo masculino, hombres con menos traumas, con menos violentos, o sea, pero eso ya es otro tema, o No, sea, pero es ya, hermoso porque fíjate que cuando tú lo comentas, inmediatamente uno tiene que tener la lectura de que realmente los personajes femeninos están ausentes en casi toda la historia, excepto porque los oyes, ¿no? Oyes esa conversación o tienes un mensaje, pero es una relación entre hombres, entre el amigo, con el padre, y yo creo que alcanzaste ciertamente esa complicidad paternal, esa relación que hay ahí. Tú entiendes que tienen intereses distintos, pero que hay un respeto también en esos intereses distintos. Y yo sí creo que alcanzaste esa meta. No nos queda mucho tiempo, pero te quiero bueno, preguntar dos cosas. ¿Qué aprendiste tú de la película? ¿Qué sientes que te dejó como aprendizaje ¿qué hacer esta aprendí peli? yo de la película? Eh, Mira, yo diría que con la película yo aprendí, o sea, con el hacer la película o con la película, con el impacto de la película, no sé. O sea, ¿Qué te dejó yo la película a haciendo, ti? bueno, o sea, no sé contestarte así de una que me dejó a mí. Yo creo que muchas cosas. Hacer una película siempre es una experiencia, ¿no? Que no es solo hacer una película, ¿no? Eso nos atraviesa y nos transforma. Y para mí ha sido muy bonito ver como un corto, o sea, una película tan no pequeñita, cortita, como eso puede generar un impacto tan grande, ¿no? Eh, Nosotros filmamos ahí en este lugar, en esta comunidad, eh, y tuvimos la participación, la interacción súper activa de la gente, de la población, de la gente de ahí. Y, o sea, eso en el hacer el cine, ¿no? Como ver la gente completamente, eh, ¿cómo se dice en español? Completamente... Fala en portugués. No, o sea, voy a tratar de decirlo de otra manera. Involucrada. Ver a la gente totalmente Involucrada. involucrada, como que de manera práctica, pero también de manera emocional. O sea, el último día de rodaje había gente llorando
y ya triste que se había acabado no, el proceso y deseando que hubiera más filmaciones ahí. Eh, y ya, no, ya con la distribución del corto, pues recibir mensajes positivos de gente que se ha ido reflejada en esta realidad. eh, y, y eso, o sea, para mí es como ver cómo el cine, aunque sea un corto, tiene su fuerza de transformar, de transformar. O sea, ¿Qué yo creo tema? que va por ahí. ¿Y qué Perdón, no te temas? contesté muy bien. No, no, está muy bien, está muy bien. Yo creo que este es un intercambio de ideas, no es un examen, es parte de cómo Sí, visualizamos el cine. Y aparte de este intercambio de ideas, me gustaría muchísimo que invitaras a la audiencia, a los que se conecten con esta entrevista en el Manuel Trujillo Durán, para que sigan tu trabajo, para que sigan, no sé si hay unas redes sociales del cortometraje o las tuyas mismas, que pudiéramos acompañarte, que pudiéramos ver cómo sigues creciendo como cineasta, ya, que sigamos tu carrera, porque un poco lo que le gusta al festival también, esta no es una entrada de una sola vez, sino acompañar un poco a los cineastas en su crecimiento. Y pues, sí, dale. Pues nada, o sea, quisiera invitarlos todos a que vean Portugal Pequeño, una película que ha sido hecha con mucho amor, con un compañero venezolano en el equipo, de hecho. Espero que les guste, espero que la disfruten, que de alguna manera la película logre tocarles y, y eso, yo creo que lo importante es tratar de no dejar que la rutina ahogue nuestros sueños, ¿no? Y, y nada, si uno tiene el interés de acompañar, pues no he recurrido solo de la película, pero de lo que produzco con mis compañeros, Eduardo y Rodrigo, pues tenemos una cuenta de Instagram que es Bocaolho, es Bocaolho. Y nada, ahí pues ponemos lo que estamos haciendo y así. Y que disfruten el festival. Saludos a todos. muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Espero que esto sea una entrada al festival y que vengan muchísimas más. El Festival Manuel Trujillo Durán está muy contento de tenerte acá. Bueno, muchísimo éxito, muchísima suerte y nos vemos pronto. Muito axé, como dicen ustedes por allá. Muchas, Belén, muchísimas gracias. No, Ha un sido un placer gusto. conocerte y a la orden por Igual, Venezuela. igual, ahí nos vemos por Ahí el nos mundo. vemos.